Buenas noches, hoy les presentamos el 8º programa dedicado a la novela histórica de misterio El nombre de la rosa, escrita por el italiano Umberto Eco y publicada en 1980, de la cual se hizo una película en el año 86 con el actor Sean Connery. Y para aquellos que han leído esta novela sabrán que está a un nivel muy por encima del Código da Vinci. Por otro lado, cabe decir que el escritor es un semiólogo, en este caso sí lo es, no es como el caso ficticio de Robert Landon, y para mí no tiene comparación con la novela de Dan Brown. Por tanto, nos tocaría explicar o analizar esta novela y doy por sentado de que nuestros oyentes han leído esta novela y si no, pues les invitamos a que la lean para que se sumerjan en esa historia de época medieval. Ciertamente, Umberto Eco consigue introducirnos en el medievo. ¿Pero qué nos interesa de esta novela? De esta novela nos interesan los libros, el conocimiento y dentro de eso Aristóteles. Ciertamente en la obra de Umberto Eco hay una presencia permanente de Aristóteles y la presencia de Aristóteles es lo que imprime un giro fascinante a la historia de Azzo de Melk, transcurrida en una abadía benedictina en el siglo XIV. Es el sabio franciscano Fray Guillermo de Baskerville a quien le corresponde desentrañar el misterio que se mueve entre los cadáveres de monjes horriblemente asesinados, y detrás de esas muertes se encuentra la obra del filósofo griego. El diálogo inicial entre Guillermo y el abad, tratando de esclarecer la causa de los crímenes, los sitúa en dos planos diferentes, mientras Abone busca en un mundo mágico que se remonta a causas diabólicas. El franciscano arranca de la fuerza del conocimiento griego que emana del análisis de las causas y efectos de las cosas. De hecho, este es el único modo de esclarecer el asesinato de Adelmo, el monje que estaba especializado en hacer el arte de la miniatura. La mente investigadora de Baskerville, que es el papel que hace Sean Connery, se alimenta de su sabiduría, acercándose al raciocinio aristotélico del todo hombre por naturaleza apetece saber. Es decir, hay algo inherente en nosotros que nos lleva a conocer, a querer saber. Algo que el sistema ha conseguido en muchas cosas coartar, esta facultad, esta virtud, que para muchos es simple curiosidad. De ahí que Guillermo de Baskerville sea un analista exhaustivo de las percepciones sensibles, con el fin de desmitificar la presencia del demonio y demostrar finalmente quién es el asesino. Ciertamente los monjes hablaban o le echaban la culpa a que era el diablo. Sin embargo, Baskerville seguía la lógica aristotélica. No quería caer en el folclore popular, es decir, echémosle la culpa a la bruja o al demonio. Los pasos seguros de Guillermo a lo largo de la novela garantizan que el monje Adelmo no se había suicidado y a través de este razonamiento se llega a causas que evidencian un homicidio, un asesinato, más allá de todo proceso de brujería y de fuerzas diabólicas desatadas, que es lo que en principio la novela nos da a entender. Es el mensaje o el discurso dominante. Obviamente lo mismo sucede en la película. Además, las reglas estrictas de la abadía prohíben el acceso a la biblioteca, y ese monje asesinado, llamado Adelmo, se había aventurado a desobedecerlas. La biblioteca del monasterio, por cierto, era famosa en todas las abadías de la cristiandad, porque tenía la mayor cantidad de volúmenes que las otras. De hecho, puede decir que era la única luz que la cristiandad puede oponer a las 36 bibliotecas de Bagdad. Las reglas monásticas exigen la custodia del tesoro cristiano frente al temido triunfo del anticristo. En aquella época medieval el anticristo era el Islam. Sin embargo, los monjes no pueden tener acceso al conocimiento, a esa biblioteca, a esa luz. Solo pueden poseer la lista de títulos, o sea, el catálogo, solo eso. Pues no todas las verdades son para todos los oídos, ni todas las mentiras pueden ser reconocidas. Es decir, el conocimiento no es para todos. El castigo por el atrevimiento de Adelmo, según el abad, era de origen sobrenatural, porque había osado penetrar en lo prohibido, en el mundo del conocimiento que conduce a la filosofía o a la sabiduría, y en particular
a la ciencia aristotélica. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pues penetrar en el laberinto de la sabiduría supone un riesgo, sumergirse en un mundo de cábalas, entre comillas, de fábulas de los poetas paganos o en la mentira de los infieles, según la perspectiva del abad. Por eso, entre las paredes de piedra del laberinto, entre las paredes de esa biblioteca, el gran enemigo es Aristóteles, quien busca a través de la ciencia universal el conocimiento de todas las cosas, de sus causas y primeros principios. Salvo el bibliotecario, nadie puede entrar al último piso de la biblioteca, la cual esconde libros engañosos por las mentiras que custodian, cuando en realidad era todo lo contrario. Lo que ocultaba eran verdades en base a la lógica racional. Los únicos libros accesibles, en cambio, de ese piso son los justos y píos. ¿Por qué? Porque son los que están en consonancia con el cristianismo medieval. Los otros, en cambio, dan una visión del mundo al revés, invertida, alejada de la palabra de Dios. El que ose aventurarse en el laberinto de la biblioteca será castigado con apariciones diabólicas y, por ende, asesinado. Entonces, la segunda víctima en la novela, en la película, es Venancio de Salvemec, especialista en griego de la abadía. Fue encontrado por los monjes con la cabeza clavada en la vasija, que servía de recipiente a la sangre de los cerdos. Con el tiempo nos damos cuenta que Venancio era un fiel devoto de Aristóteles. Lo consideraba al filósofo pagano como el maestro más sabio de todos los hombres. Su osadía, su atrevimiento a conocer sapere aude, atrévete a saber, lo llevó a enfrentarse al venerable Jorge de Burgos en una polémica acerca de cómo se puede descubrir la verdad, atreviéndose a enfrentar la ira del anciano con palabras prohibidas. Dijo lo siguiente: en la obra de Aristóteles hay expresiones sorprendentes para el acercamiento a la verdad. La ceguera de Jorge de Burgos, que no tiene ojos para ver, contrasta en la obra con el uso de las lentes de Guillermo, que multiplica su mirada acercándola a través de la lectura a los secretos de la ciencia, a las fuentes del saber. Un interesante contraste entre el ciego, que no ve, y no solamente físico, sino espiritualmente, con Guillermo, que lleva unas lentes, y eso simboliza su capacidad, su profunda capacidad de análisis. Ve más allá de lo que ven los simples mortales. Para Jorge de Burgos, los libros que contienen la verdad no pueden ser ilustrados con imágenes cómicas. Y esto era otra de las causas por las cuales le tenía rabia al especialista en griego, el tal Venancio, que había profundizado en el tema de la risa, en el tema de la comicidad a través de Aristóteles, el cual la consideraba como un posible vehículo de la verdad. Es interesante cómo a lo largo de la novela encontramos dos bandos: aquellos que ocultan la verdad y los que conocen la verdad y deciden atreverse a conocerla y a profundizar. Y en la novela, el libro más oculto, más secreto, es la Poética de Aristóteles. Es donde está plasmada la verdad absoluta de Platón, que Aristóteles conoció cuando fue discípulo del filósofo ateniense durante 20 años en la academia. Y entonces Aristóteles es capaz de penetrar el mundo de lo verosímil, más próximo al mundo real, a la multiplicidad de la realidad, y a ese mundo de las ideas, a ese mundo de las esencias de las cuales nos habla Platón. Y detrás de ese atreverse a saber, pues van muriendo los monjes, porque ese libro está envenenado. Al pasar con sus dedos las sucesivas páginas, van envenenándose a través de la saliva. Entonces encontramos que Aristóteles, en esa época medieval, digamos que su libro formaba parte del índex de esos libros prohibidos y debía ser ocultado. Sin embargo, en esas famosas 36 bibliotecas de Bagdad, Aristóteles fue traducido al árabe, fue permitido que lo leyeran. Incluso hubo intentos varios de introducir la filosofía de Aristóteles dentro del Islam y dentro de ciertas hermandades, como el sufismo. Entonces, digamos que en aquella época el Islam era mucho más abierto de lo que es en la actualidad. Aquí las tornas, con el pasar de los tiempos, han cambiado. Pero el conocimiento sigue siendo oculto. Da igual que imperios estén, da igual la apertura de un reino o de un imperio.
Entonces hablábamos de Jorge de Burgos, el anciano ciego, que arremete contra el uso de la poesía en Aristóteles. Para él, la poesía de Aristóteles es una disciplina sin importancia, burda y absurda. Y sin embargo, se contradicen y se dedica a ocultar ese libro, porque además argumenta que ese libro falsea la concepción de la realidad. ¿Y cuál era la realidad del medievo? Era Dios. Dios según los monjes de esa época y en esa particular abadía. Y el problema es que Venancio, aquel monje asesinado, se atrevió a replicar al venerable Jorge. Y no solo eso, replicó utilizando a Aristóteles en contra de los salmos. Bueno, obviamente lo sentenciaron a muerte. La verdad es que detrás de Aristóteles está Platón. Y Platón es realmente el que nos hace contemplar la verdad, el que nos deleita con el Dios del bien. Y es el gran maestro, todo está en Platón. Entonces, dado que en la época medieval los libros de Platón también estaban ocultos y probablemente en esa abadía no se encontraban, pues lo único que quedaba era el discípulo. En este caso era Aristóteles. Buenas noches